nosotros como matrimonios decidimos ver los problemas como oportunidad de crecimiento. Buenas noches. La Dimensión Familia de la Arquidiócesis de Puebla les da la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del Taller del Perdón, agradeciendo su preferencia y permanencia durante estas ponencias, que harán mucho bien a la persona, a la familia y a la sociedad. Recordamos nuestro lema: ¿quieres ser feliz por un momento? Véngate. ¿Quieres ser feliz para siempre? Perdona. Quedamos en presencia del presbítero Maestro Mariano Montes Huerta, recordándoles que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, en la ciudad de Puebla, México. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por permanecer con nosotros en este taller del perdón, en esta tercera sesión. Recordamos que el día de mañana terminaremos nuestro taller delante de Jesucristo, nuestro Señor sacramentado, haciendo una oración de sanación interior. Pues vamos a iniciar este taller poniéndonos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A María Santísima, nuestra Madre, nos encomendamos diciéndole juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Mis hermanos, perdonar ¿qué es lo que tenemos que perdonar? En primera instancia tenemos que darnos cuenta de nuestra naturaleza. Somos tan frágiles, tan limitados, con facilidad nos fracturamos, de tal forma que muchas veces recibimos de las demás personas una mirada, una palabra, una actitud de manera adversa y se quebranta nuestro corazón. Pero también muchas veces son situaciones internas de una realidad que está aquí en nuestra cabeza, pero que está muy lejana a la realidad propiamente objetiva. Una maestra de gran renombre en su escuela, honorable
por su manera de ser, de actuar y de dirigirse, y además digna de respeto. Contaba esta experiencia en el grupo de oración al que pertenezco. Nos pidieron, con motivo de la Semana Santa, que lleváramos una pequeña bandejita y una jarra para que, a imitación de nuestro Señor Jesucristo, laváramos los pies de los hermanos. Me parece un signo muy loable. Llegó la maestra con los instrumentos necesarios y ahora quien dirigía el grupo dio las siguientes instrucciones. Van ustedes a lavarle los pies a aquella persona que les haya ofendido de este grupo. Me viene a la mente, ¿verdad?, cuántos problemas muchas veces se suscitan donde existen grupos. Y la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia a la que pertenece usted, no queda exenta de esto. Pequeños o muchos roces en relación al convivio con las demás personas, pues lo decimos muy claramente, cada cabeza es un mundo. Así que esta maestra se sentó y de repente una señora, ¿verdad?, muy rápidamente fue y le puso ahí su bandejita y su jarrita para lavarle los pies. Así pues, aquella profesora le dijo a aquella mujer con humildad y sencillez: oiga, mamita, ¿yo a usted en qué la había ofendido? Y entonces aquella mujer, ¿verdad?, quizás se le subió el humo a la cabeza y dijo: es que usted, profesora, cada vez que llega al grupo, se me queda usted mirando a los pies. Óigame usted, dice aquella maestra, le aseguro que no es así. Le aseguro que en ninguna vez yo he tenido alguna intención, como dicen en un lenguaje muy coloquial, ¿verdad?, de barrerla a usted de arriba abajo. Sin embargo, aquella mujer, entre todo lo que tenía en su cabeza, se sentía ofendida ante la presencia de aquella maestra. Y aquí la pregunta muy clara en torno al perdón. Somos tan frágiles que muchas veces cosas tan sencillas como esta nos causan pena y dolor en el corazón. Pero estoy hablando apenas de cosas muy pequeñas, pero verdaderamente existen experiencias dentro de nuestra vida que han marcado el corazón. La jovencita, apenas abriendo alas a la juventud, ¿qué dice? A la invitación de sus amigas salió y ahora, entre la música y otras cosas, esta jovencita tomó. Como no sabía tomar, pues lógicamente, ¿verdad?, apenas y 1 o 2 tragos y se emborrachó. Cuando llegó a su casa, los padres estaban muy enfadados por la actitud de aquella jovencita. Parece que tenemos una fallita técnica en alguna de las redes sociales. Recuerden ustedes que estamos transmitiendo por YouTube, estamos transmitiendo también por Facebook Santa Teresita, estamos también transmitiendo por Dimensión Familia Puebla, DIMFAMPUE, y además hay algunos enlaces con otras, ¿verdad?, con otros grupos. Por eso vamos a esperar un momentito solamente, no se me impacienten. Recuerden que estamos en vivo y esto nos puede ocasionar un poquito de fallas técnicas.
Me dicen los del equipo técnico que ya estamos nuevamente conectados a las diferentes redes sociales. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? En esta parte importante. Al llegar a su casa, el papá y la mamá estaban tan enfadados que al ver a la hija así, el papá le dijo: no vales nada. Vienes tan desequilibrada y alcohólica que nunca ningún hombre te va a querer así. Ni siquiera un borracho se va a querer casar contigo. Fíjese usted lo que implica. Esta es una historia que hemos seguido. Y efectivamente, después de una trayectoria, aquella jovencita que grabó en su inconsciencia aquellas palabras del padre que le hirieron totalmente el corazón, en su inconsciente y también teniendo muy presente esa ofensa, se casó con un borracho y su vida fue un desastre hasta llegar a la prostitución. Bueno, pues estas situaciones, mis hermanos y mis hermanas, las podemos ver ahora reflejadas en la vida ordinaria y cotidiana, porque cada quien sabe de qué manera, mis hermanos, ha recibido alguna ofensa. Así es por eso que este proceso del perdón es muy importante. Miren, mis hermanos, hemos llevado un recorrido y ahora dentro de ese recorrido quisiera que vieran esta diapositiva con unos elementos muy importantes. Este elemento es: ¿a quiénes hay que perdonar? Y ahí pongo algunas de las personas a las que tenemos que perdonar. Bueno, en primera instancia podríamos nosotros decir: hay que perdonar a las personas que nos han herido profundamente, que han dejado una huella y una laceración en el corazón, que han marcado la vida del ser humano. Y si al iniciar este curso, recuerdan ustedes que les decía que quién es nuestro enemigo, creo que hoy ya hemos podido identificar a las personas que han venido dañándonos a lo largo de nuestra experiencia. ¿A quiénes más tenemos que perdonar? Pues a las personas que nos han traicionado. Usted le ha dado la confianza a alguien, a un amigo, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, el hijo al padre o a alguna persona cercana. Y lo que pasó de repente es que aquella persona nos dio la espalda y utilizó lo que yo le dije para después andarlo divulgando y que mi persona se sintiera disminuida en cuanto a su dignidad. Y es que es parte de la relación continua que el hombre manifieste esta necesidad de poder confiar en alguien. Y la confianza, mis hermanos, una vez que se ha quebrantado, es un poco difícil o muy difícil restaurarla. Imaginémonos en situaciones como la infidelidad. El trabajo que realizo en la casa de la familia se manifiesta a través de diferentes problemas que se viven en torno a los miembros que de ella la integran. Pero hice un pequeño, examen en una investigación muy clara con las divorciadas para saber cuáles eran las causas más predominantes de la separación. Y después de este cuestionario, los resultados, al menos de una parte de la población que asiste a la pastoral familiar, fueron las siguientes. El primer lugar de infidelidad en esta población de divorciadas es la infidelidad. En segundo lugar, que está ocasionando divorcios, es la falta de comunicación. Y el tercer punto es
los aspectos económicos. Entonces, cuando llega una persona que vive la infidelidad, pues propiamente se identifica muy claro. ¿Cómo llega una mujer que ha sido traicionada por este tan complicado suceso de la infidelidad? Pues mire, quisiera ponerla un poquito bajo estas situaciones. Claro que está desgastada. Claro, ¿verdad? Que ni siquiera tuvo un momento para echarse un poco de cepillo en la cabeza y un poco de gel para peinarse. Llega totalmente desarreglada y dentro del alma totalmente destrozada. Yo utilizo un poquito en torno a la problemática, la terapia que me ayude a sacar a la persona de ese cuadro que está viviendo, con una depresión y una desesperación y ansiedad. Y después de un momento, ¿verdad?, de crear un momento de rapport adecuado, puedo decirle a la persona en este momento, cuando encuentra un poquito de calma, ¿quién falló? Esto es muy claro. Entonces ella identifica que en la relación ha puesto el 90, el 85%, y que quien está fallando es la otra persona. Desde ahí el pensamiento encuentra ya un poquito de descanso, porque relativamente cuando alguien ofende, la persona empieza a buscar en qué ha fallado. Y cuidado, porque las situaciones muchas veces se manifiestan de una y de otra manera. Pero yo les aseguro que la infidelidad no es algo que es como una respuesta pronta a una situación familiar, sino más bien esta se presenta de manera muy particular como una salida muy falsa para el matrimonio. De tal manera que la infidelidad no es la respuesta a las situaciones que se están viviendo. Usted podría ver entonces, bajo estos principios, lo que se está viendo aquí en la pantalla. Y en la pantalla entonces tenemos que perdonar a la persona que nos ha traicionado. ¿Ok? Entonces, si se vive en ese momento la infidelidad, le puedo decir a la persona de una manera muy clara, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con usted? Usted tiene que ayudar a la otra persona a salir adelante, porque quien está mal es precisamente el esposo. Y entonces es reactivar a la persona nuevamente para que encuentre un poco de descanso en su corazón. Y hasta le puedo decir algunas pequeñas o grandes bromas como esta. Le digo, imagínese usted que el esposo vamos a poner aquí enfrente y usted está sentada en una silla. Es una pequeña competencia. Del otro lado está la amante. Y entonces vamos a ver en torno a esto qué es lo que puede suceder. Y entonces véase usted en su propia realidad. Y entonces la persona empieza a vislumbrarse. La otra persona, activa, viva, feliz, galante, alegre, con los brazos abiertos. ¿Y usted cómo se presenta ante esta situación? De repente desgastada, enfadada, con gritos, alejamiento, y entonces él tiene que decidir con quién se va a quedar. Y entonces aquella persona dice inmediatamente, yo, padre, no entro a este concurso. Entonces es necesario que aquella persona entre en un proceso tan importante, porque le han herido profundamente en el corazón. A quienes más tenemos que perdonar. Y ahí, de una manera muy particular, podemos ver en la diapositiva que debemos de perdonar a aquellas personas que nos han puesto en ridículo.
Y es necesario utilizar en este momento la conciencia para traer a nuestra mente todas aquellas personas que alguna vez en la vida le hicieron pasar un mal rato, pero ese mal rato quedó grabado en su mente y está grabado en su corazón. La persona que me puso en ridículo ha hecho que mi imagen quede disminuida. Aquella persona que se mofó de algún defecto porque camino pareciera ser que tuviese un pie más chico o una pierna más larga que la otra, que porque tengo mi nariz muy grande, que porque tengo mis orejas demasiado prolongadas, que si tengo los ojos saltones, que si mis cabellos son lacios y no se me pueden acomodar, que si soy flaco o soy gordo, que si soy moreno o apiñonado. Cualquier cosa que la persona hizo y me puso en riesgo, entonces tengo que perdonarle aquello que ha hecho que yo me sienta mal ante la sociedad y ante las diferentes personas. Ahora pues, también nosotros podemos decir lo siguiente: ¿a quién tenemos que perdonar? Y tenemos que perdonar a todas aquellas personas que me han ofendido. Les comentaba al inicio de este tema que hay personas que definitivamente tienen actitudes un tanto despectivas y que muchas veces están mirando solamente de qué forma y de qué manera ofenderme con sus acciones. Pensemos en los problemas complicados dentro de la familia. ¿Quién? La suegra. Y esto también me parece muy complicado. Pareciera ser que ya por naturaleza hay una revancha, una pelea de poderes entre la nuera y la suegra. Las situaciones se van presentando cada día más complicadas. Así pues, no eres la mejor persona para mi hijo. ¿Quién sabe de qué barrio te sacaron? Palabras fuertes como seguramente te trajeron del cerro, ¿verdad? Bajada a tamborazos. No tienes educación, no sirves para ser mujer, entre otras tantas. Por eso es que las cosas se van complicando. En una ocasión escuché esto en relación a las suegras, y mire usted que, como le digo que me encargo del trabajo mucho, de familia, yo antes pensé que lo de la suegra solamente era algo que se traía solamente como parte de un chiste, una mala acción en contra de las suegras. Pero realmente todo lo que yo he escuchado en una relación de pareja, hay muchas cosas definitivamente que están provocadas porque la suegra se mete en la vida familiar. Y recuerdo una anécdota, ¿verdad?, que contaba
en relación a las suegras, solamente como para salir un poquito de esto, ¿verdad? Y recordar este tipo de situaciones. Yo sé que hay suegras muy preciosas, suegras muy bien puestas, suegras que respetan el mismo matrimonio, pero también hay situaciones muy conflictivas en torno a estas vivencias. Entonces usted, mi hermano, mi hermana, tiene que perdonar a las personas que le han herido profundamente, a las personas que lo han traicionado, a las personas que le han puesto en ridículo y a las personas que le han ofendido. Algunas reflexiones que tenemos que hacer en torno al perdón. Si usted quiere anotarlas, puede hacerlo. Y se dice lo siguiente: es sano sugerir el perdón, pero no imponerlo. Nosotros, mis hermanos, en este momento, en este taller, tenemos que dar a conocer que el perdón es un remedio para que el alma encuentre descanso. El día de ayer, que ponía tantos ejemplos, les podría decir que una decisión importante para la vida es el perdón. Pero yo, como sacerdote, alguna persona que está muy cercano a usted, que tiene valores tan importantes como es el perdón y la reconciliación, entonces le podrá decir a usted que efectivamente el perdón es algo necesario para la vida. Pero quien va a tomar la determinación en torno al perdón es usted. Por eso es necesario, para lograr precisamente que exista el perdón, es necesario reconocer la grandeza del perdón que Dios ha puesto en nuestros corazones. La palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En torno a estas pequeñas o grandes vivencias de la fe, cada uno de nosotros tenemos en lo más profundo de nuestro corazón este gran don del perdón, como una virtud que impulsa la vida. Por eso ahora lo podría decir lo siguiente: para nosotros un modelo del perdón es la persona de Jesucristo nuestro Señor. Y esta persona de nuestro Señor Jesucristo nos dará la pauta para continuar este proceso en este acompañamiento. Yo quisiera ponerles este video en este momento. Vamos a esperar que todo esté muy bien, que nos dé el sonido necesario, pero véanlo y escuche esta reflexión que me parece tan importante en orden a Cristo como modelo del perdón.
impresionante este video que ustedes pueden encontrar en YouTube y que de alguna manera muy particular nos ayuda a reflexionar en torno a este curso que tenemos del perdón. Vamos a reintegrarnos a las diapositivas que nos ayudan mucho para seguir reflexionando. Así pues, les he dicho que tenemos que perdonar a aquellas personas que nos han herido profundamente. La palabra de Dios tiene que llegar a nuestra mente y a nuestro corazón con una fuerza extraordinaria. Y esa fuerza extraordinaria se manifiesta en la cercanía de aquel que nos perdona. Me llama mucho la atención un documento, Misericordia et Misere, que el Papa Francisco nos entregó después de sacar esta bula, Misericordias Vultus, que nos hablaba del año santo y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Terminando el año santo, el Santo Padre nos dijo: no se termina la misericordia continúa, y nos regaló esa carta apostólica. Esta carta, de manera muy particular, hoy quiero hacer mención de lo que nos decía a nosotros los sacerdotes en orden al perdón y a la misericordia. Y fíjese usted, fuertemente decía: sacerdotes, arrepiéntanse de sus pecados. Y en esa situación muy particular decía: confiésense. Y esto es algo que nosotros tenemos que comunicar. Nosotros como sacerdotes no podemos darnos la absolución a nosotros mismos, mirarme al espejo y decirme, ¿verdad?, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, nosotros tenemos que ir también con un sacerdote, con humildad y con sencillez, para reconocer lo que hay en nuestro corazón fracturado y pedir perdón a Dios por todos esos pecados. De tal manera que el Papa en este mensaje continuaba diciendo: si ustedes se arrepienten y se confiesan, tendrán una experiencia con la misericordia. Y por lo tanto, ustedes, al experimentar la misericordia, cuando alguien se acerque a ustedes a pedir el perdón a través del sacramento de la reconciliación, podrán misericordiosamente ofrecer el perdón. Porque todo aquel que experimenta la misericordia es capaz de dar misericordia. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, podemos mirarnos y decir precisamente que no solamente hemos recibido ofensas, sino que también nosotros hemos sido capaces de ofender y de disminuir a la persona humana en torno a su dignidad? Por eso, el resumen de ese video es el siguiente: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas personas pueden llegar, verdad, a pedir el consejo con el sacerdote y decir: es que yo no puedo perdonar, Padre, lo que me han hecho a mí es algo muy grave, muy grande? En ese momento, te digo, identificando algunos templos donde hay un crucifijo, donde se muestran las características de Jesús en la cruz, digo, ve a tal lugar, delante de Jesucristo nuestro Señor, preséntale la ofensa que a ti te han hecho. Y mira, en conciencia, si lo que te han hecho a ti es más grande que lo que le hicieron a él, véngate. Pero si lo que te hicieron a ti no se compara
con lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, perdona. Y aquí está la grandeza, mis hermanos, del perdón en torno a su misericordia. Esta grandeza se manifiesta de manera muy clara en esta cercanía con el perdón. Y nuestro Señor Jesucristo es maestro en el perdón. De igual manera nosotros vamos escudriñando lo que hay aquí en el corazón y nos damos cuenta que aquel que nos creó puso sus huellas y sus rasgos en nuestro corazón. Por eso, esta diapositiva también me parece muy importante. Después de que nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, le pide al Padre que perdone a todos sus enemigos, porque no saben lo que hacen. Así, mucha gente con dolor y pena delante de nuestro Señor Jesucristo le dice: perdona a mi esposo, porque no supo lo que hizo conmigo cuando me ofendió de tal manera en esta infidelidad. El hijo puede decir en torno al padre: perdona a mi padre, porque no sabe lo que grabó en mi mente, cuántas inseguridades, cuántas vivencias negativas, cuánto me disminuyó en mi autoestima, me ha hecho una persona que no me siento capaz ni digna de seguir adelante, por lo que el padre dejó plasmado en el hijo. Perdona también precisamente todo lo que el hijo me ha hecho. Y es que también en las vivencias cotidianas en torno a la vida familiar, el hijo muchas veces ofende con palabras, con actitudes. Cuando deja, ¿verdad?, a papá o a mamá, le da media vuelta y los deja hablando, cuando ha hecho cosas que han dañado precisamente la paz y la tranquilidad de la familia. Y aquí podemos tener el sentimiento de Jesús en el corazón para poder expresar también con lágrimas entre los ojos y decirle a Jesús: perdona. Y yo perdono a aquellas personas que me han ocasionado mucho daño en mi vida. Pero ¿qué viene después del perdón y al otorgar la reconciliación? Las palabras que manifiesta la Sagrada Escritura en orden a Jesucristo nuestro Señor. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, la persona que perdona recibe de Jesús una exaltación. La persona que perdona es una persona que manifiesta su desarrollo y, como lo dije el día de ayer, su perfeccionamiento. Es una persona feliz, es una persona fuerte, es una persona que tiene las agallas necesarias para seguir enfrentando día a día todas aquellas tribulaciones que se le presentan, porque el corazón está robustecido, el corazón se siente sano, se siente liberado. Así, en torno a estas reflexiones, hay que decir lo siguiente: existe una gran necesidad de aprender a perdonar. Por eso cuando Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo: ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Y recordando que Pedro andaba con los demás discípulos y seguramente algunas actitudes, palabras, acciones se manifestaban de manera adversa hacia Pedro, y también hay que pensar que era una persona adulta y que ya no podía entrar, ¿verdad?, al dinamismo de los que estaban todavía más frescos,
tal manera que llegó un momento en que le hartó toda esta situación. Señor, ¿cuántas veces? Usted también de repente en casa dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las actitudes de mi esposa? ¿Cuántas veces debo de perdonar las actitudes de mi esposo? ¿Cuántas veces las actitudes de mis hijos? ¿Cuántas veces debo de perdonarle a mi suegra, a mi nuera? ¿Cuántas veces le debo de perdonar al vecino que de repente, ¿verdad?, continuamente me echa, ¿verdad?, el agua sucia que cae en mi piso? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi vecino que deja que su perro venga a hacer sus heces a mi puerta? ¿Cuántas veces debo de perdonar a aquella persona que trabaja conmigo, que es tan insolente? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi jefe que me habla con palabras, ¿verdad?, que me hacen que mi corazón se sienta completamente, ¿verdad?, desequilibrado? Y esa es la pregunta de todos nosotros: ¿cuántas veces? De acuerdo a las tradiciones, se decía que eran 4 veces las que se tenían que perdonar. Pero fíjese que Pedro estaba entrando en el dinamismo de la ganancia en relación al conocer a Jesús. Y entonces le dijo: Señor, ¿acaso 7 veces? Y nuestro Señor Jesucristo le dio una respuesta plena: no, Pedro, hay que perdonar 70 veces 7. Eso quiere decir siempre. El perdón es la expresión más clara del amor. El perdón es la expresión más clara y directa del amor. Por eso la Sagrada Escritura dice que te pongas en paz con tu hermano antes de que caiga el sol. Dichosos y felices los ojos que pueden ver que el matrimonio que en la mañana estuvo discutiendo, pero ahora unidos por la palabra de Dios, antes de irse a descansar, le dice: ven, vamos a sentarnos para subsanar las diferencias. Y entonces él o ella, quien haya reflexionado delante de Dios: es que tuve una actitud de soberbia, es que te grité, es que no te respeté, lo que te dije iba con toda la intención para que tú te sintieras molesto o molesta. Pero hoy, delante de Jesús, yo quiero manifestarte una disculpa y pedirte perdón. Y en el nombre de Jesús, que está presente en la vida familiar, le puede decir a él o a ella: no hay preocupación, en el nombre de Jesús yo te perdono. Y yo sé que mañana, pasado, volverá a haber una actitud adversa, y en el nombre de Jesús, por el amor que yo te tengo, te perdono. Y el perdón, mis hermanos, no es algo que se borra del pensamiento de acuerdo al recuerdo de la acción realizada. Es sanación, porque el pensamiento y todos los procesos pueden volver a traer, ¿verdad?, aquí a la mente el acontecimiento, pero el acontecimiento ya no duele, el acontecimiento ya no lacera, el acontecimiento ahora está cubierto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y se manifiesta de una manera que la paz es rebosante. Hay que preguntarnos algo en este curso del perdón: ¿qué sería del mundo sin el perdón? ¿Qué será de tu familia si no existe el perdón? ¿Qué será y qué sucederá en tu trabajo si no existe el perdón? ¿Qué sucedería, verdad, en torno a los países si no predomina el perdón? El resultado es la guerra. Y la guerra, mis hermanos, es la muerte.
y la muerte es la extinción. Por eso, esta necesidad. Por lo tanto, podemos ir sacando algunas conclusiones. No vengarse es la firme decisión, por otra parte, de ordenar al ofensor que deje de hacer daño. En un juego, cuando yo aviento la pelota, la otra persona recibe la pelota, la atrapa y me la avienta con más fuerza. Y entonces golpeo, ¿verdad? O me golpea con esa bola. De repente yo, sintiendo ese dolor, nuevamente tiro la pelota con mayor fuerza para golpearle. Aquella persona también se enciende y me vuelve a tirar la pelota. Y en ese momento aquella persona está esperando que yo le devuelva con mayor fuerza la pelota para lastimarle. Pero yo digo, no, la pelota se queda aquí. La persona me puede decir, tírala. Le dije, la pelota se queda aquí. No tienes fuerzas, la pelota se queda aquí. Eres un marica, la pelota se queda aquí. Se terminó la diferencia, se terminó la ofensa, cuando yo decido ya no botar ni tirar la bola y ofender a la otra persona. Usted ahora tiene la decisión, no vengarse. Se termina aquí la ofensa. Y las cosas, mis hermanos y mis hermanas, cambian de una manera radical en el momento en que nosotros tomamos la decisión y aquella persona ya no nos agrede, porque nosotros no estamos permitiendo que se realice. ¿Qué decisiones debemos de tomar en torno a este taller del perdón? Y aquí ya viene la participación y la reflexión de cada uno. Nosotros podemos perpetuar el daño que hemos sufrido, pero es una decisión particular. Yo no quiero perdonar y por lo tanto me quedo con el daño, pero también sigo dañando a las demás personas y sigo con mi sufrimiento. Hay muchas personas que han decidido ese camino de seguir sufriendo y de perpetuar el dolor que han originado en su corazón por la ofensa. Usted podrá ser una persona de estas o quiere cambiar el camino y el rumbo. Otras personas podrán decidir vivir siempre con el resentimiento. Y esto lo escuchamos continuamente. Nunca te voy a perdonar. Pero ¿cuál es el resultado? Pero las personas pueden tomar esa decisión y vivir bajo este dolor y resentimiento en su alma. Hay algunas otras personas, y usted también, podría decidir vivir aferrado al pasado. Y aunque el presente sea muy próspero, estoy anclado a mi pasado y este presente se manifiesta áspero y absurdo. También las opciones que se pueden tomar: vengarse, lo que se le llama la justicia instintiva. Pero si usted ha venido siguiendo este taller, creo que las decisiones podrán ir más por este rumbo. Y el rumbo es vivir las etapas del perdón auténtico. Y estas etapas del perdón auténtico se manifiestan bajo este proceso.
Primero, hay que reconocer la herida. Pídale a Dios que usted pueda ver cómo se encuentra su corazón y qué tan lacerado está, y reconozca que hay una herida, que hay una pena, que hay sufrimiento en el corazón por el daño que le han ocasionado. Padre, le traigo a mi hija, 20 años. Es una persona introvertida, no tiene amigos, se la pasa encerrada en su cuarto, no tiene deseos de vivir. Bueno, la situación se presentó y le comentaba a esta joven qué es lo que había pasado, y así, con estas palabras me dijo: padre, me disculpa usted mucho, pero si lo que tengo no se los he dicho a mis padres, mucho menos se lo voy a decir a una persona desconocida como usted. Las cosas que tenemos que hacer es ganar la confianza. Y así poco a poco, creando un ambiente para que aquella joven pudiera abrir su corazón, estás ante la oportunidad de alguien que de una manera incondicional quiere ayudarte. Porque no eres de mi familia, no eres nadie cercano. Sin embargo, la misión del sacerdote es ayudar al prójimo. Entonces mi actitud para contigo es de ayuda, y tienes la oportunidad de sacar lo que hay aquí en tu corazón. Aquí puede quedar en esas 4 paredes. Y aquella jovencita dijo lo que había pasado, que muy pequeñita sus primos habían abusado de ella, porque papá y mamá trabajaban y la dejaban al cuidado con los familiares más cercanos, pensando que iba a estar resguardada. Nunca le dije nada a mis padres, porque ¿a quién le van a creer más? ¿A una niña? ¿A unas personas adultas? Y después, la culpabilidad y el no sentirse respaldada. La situación en el momento era reconocer de una manera muy particular que había sido herida en un momento, ¿verdad?, de su vida, donde apenas abría, ¿verdad?, las alas para poder emprender toda una trayectoria, pero esas alas estaban fracturadas. ¿Y cómo se percibía? Aislada, alejada. Usted tiene que reconocer que hay muchas cosas que le han dañado en su corazón. Tiene que reconocer que ha sido fracturada su vida, que ha habido un accidente, que la situación no tenía que suceder así, pero en ese accidente usted salió muy dañado o dañada. Y he elegido muchos caminos para poder subsanar esto. Ahora es tan importante que al darnos cuenta que estamos lacerados, debemos de empezar un proceso de acompañamiento, y es importante compartir esta herida con alguien. Abra su corazón. Mire, yo sé que hay gente buena, que hay gente cercana a usted que puede ser de mucha confianza. También ahora, gracias a Dios, esta ciencia de la psicología acompaña de manera muy particular estos procesos de sanación, para que usted pueda sacar esto que ya está, seguramente, ¿verdad?, haciendo que esta olla express interna esté a punto de explotar. Entonces, comparta sin temor, comparta abriendo su corazón para que esto empiece a sanar.
compártalo. Está el sacerdote, está también, ¿verdad?, el psicólogo, los asesores espirituales. En la Casa de la Familia tenemos un grupo muy amplio de sacerdotes que nos ayudan precisamente al acompañamiento espiritual. Está un grupo también de psicólogos que acompañan todos estos procesos, hermanas religiosas que por su formación pueden, ¿verdad?, orientar y guiar. Busquen precisamente la ayuda. Nosotros a través de estos medios les daremos también a conocer todos aquellos servicios que están dispuestos para que usted reciba la ayuda. Ahora también, dentro del proceso auténtico del perdón está identificar la pérdida para hacer el duelo. Tenemos un departamento de vida en la Casa de la Familia. Y fíjese que mucha gente no se ha perdonado a sí misma. ¿Por qué? Por los abortos cometidos. Seguramente por toda la propaganda que existe, usted escuchará que si usted no quiere tener un hijo y está embarazada, usted está, ¿verdad?, en toda su capacidad de tomar una decisión para tener o no tener ese hijo. Que no pasa nada. Algunas personas dicen, ¿verdad?, en toda esa propaganda, que es como cortarse las uñas o cortarse el cabello. ¿Para qué traer un hijo más al mundo? Pero me llama mucho la atención porque nosotros trabajamos en ese departamento de vida con personas que han abortado. Y fíjese usted, ¿por qué le comento esto? Porque muchas de estas personas decían que querían tener una cripta, que es el aspecto psicológico, para ir a depositar ahí una prenda de bebé y tener donde llorarle al hijo que arrancaron de sus entrañas. Esto parece como de locura, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Pero estas mujeres que sienten el dolor en su corazón quieren vivir un duelo ante la pérdida de un hijo. Y quien dice realmente que no pasa nada, ojalá usted alguna ocasión tenga la oportunidad de platicar con alguna persona que se realizó un aborto procurado, que mató a su hijo, y verá que sí ha pasado. Sí hay cosas que se quedaron en su corazón y existe la conciencia de que se asesinó, se arrancó de las entrañas a un inocente. Pongo este ejemplo porque ante los rencores y las ofensas, en estas etapas del perdón debe de haber un duelo. Pero el duelo, si usted se imagina, tiene un límite. No es para toda la vida. Por eso, en nuestra cultura, cuando alguien muere, ¿cuántos días tenemos que rezarle? 9 días. Y después de esos 9 días, ¿qué se dice? La vida sigue adelante. No podemos permanecer en el dolor y en el sufrimiento toda nuestra vida. Si es necesario llorar, hay que llorarlo. Si es necesario meterse en el cuarto y gritar por el dolor que se siente, por la herida, hay que hacerlo. Pero el duelo tiene un tiempo. Y entonces también en torno a este dolor que se siente por la ofensa, necesitamos vivir un tiempo adecuado. Y ahí es donde usted necesita la asesoría necesaria
para vivir su proceso de duelo ante esta pérdida. ¿Qué podemos decir de las etapas del perdón? Bueno, cuando usted recibe una ofensa, debe de aceptar que ante esa ofensa hay cólera, hay deseo de venganza, hay infinidad de pensamientos que vienen, ¿verdad?, negativos. Bueno, son los procesos humanos. Muchas veces pareciera ser que hay un chip así que se nos puso cuando alguien nos ofende. ¿Qué es lo que sucede? En este proceso y estas etapas del auténtico perdón debemos de perdonarnos a nosotros mismos, porque de alguna manera estuvimos involucrados en esta situación, porque estuvimos en el lugar equivocado, porque elegimos a la persona equivocada. Padre, queremos casarnos. En ese momento, bueno, qué bien, hay que poner fecha para la boda, ya está la fecha para la boda. Entonces, ¿cuál es la intervención? Es que, Padre, entre nosotros hay situaciones muy complicadas y muy difíciles. ¿Y sabe cuál era la situación que ellos vivían? Es que se peleaban como novios, pero él, ¿verdad?, recibía una golpiza en una ocasión de ella y él se dejaba. Y la siguiente ocasión que había un conflicto entre ellos, ahora le tocaba a ella y ella, ¿verdad?, recibió una golpiza de parte del novio y ella se dejaba. Era algo realmente tan conflictivo, una codependencia, pero el novio me decía, ¿verdad, Padre?, que no debemos de casarnos. Bueno, cuando le expresaba eso, yo apenas de reojo veía a la novia y así con los ojos casi saltones, con el pelo casi erizado, queriéndome fulminar, como diciéndome, ni se le ocurra, Padre, decir que no nos casemos. Seguía la historia, ¿verdad? Una historia bastante complicada y nuevamente el novio, como queriéndose lavar las manos, y diría, aquí está el padrecito, decía, ¿verdad, Padre, que no debemos de casarnos? Bueno, yo de este lado ya ni quería voltear, porque nuevamente, ¿verdad?, con estos ojos me decía todo, ni se le ocurra, Padre. Claro, con la experiencia que tenemos, ni modo que le iba a decir, no es conveniente que se casen, de tonto lo diría. Las decisiones las tienen que tomar ustedes. Pero aquella mujer le decía, es que, Padre, ya tenemos la iglesia, ya está el banquete, ya está el conjunto, ya están las invitaciones, ya están los padrinos que van a venir de otros lados del mundo, etcétera, 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 etcétera. Pero la situación era tan complicada que esa vivencia, lógicamente la decisión iba a ser la más inadecuada si ellos se casaron. Pero me vino a la mente aquel dicho tan tradicional, que cuando una mula dice paso, paso, y cuando una mujer dice me caso, no hay poder del mundo que la haga cambiar de decisión. Perdón por la comparación, pero ahí hubo una decisión, ¿verdad?, lógicamente inadecuada. ¿Y qué es lo que queda de todo esto? Se toman decisiones, por eso es el perdonarme a mí mismo, porque todo lo que ahí ocurrió, uno y otro lo permitían. Claro, usted ya sabe cuál es el final de la historia, ¿no? Ni modo que le pueda yo decir como un final feliz de Walt Disney para decir, y fueron felices toda la vida. No duró el matrimonio. Como alguien, ¿verdad?, cuando les comentaba el primer día de esa mujer divorciada que fue a ver a la bruja y le dijo que con los zapatos del esposo y la olla profunda y que gritaba Juan regresa. También nos enviaron ahí por Facebook que si sí regresó Juan o no regresó Juan. Bueno, pues usted sabrá que no regresó, ¿verdad?, lógicamente, ante estas situaciones. Los finales ya lo sabemos, y muchos finales de nuestra vida ya lo sabemos, sabemos qué va a suceder. Por eso
también en las etapas del auténtico perdón es encontrar sentido a la ofensa. Y aquí, fíjense ustedes que grandes autores han dicho que de cada situación difícil de nuestra vida nosotros podemos sacar nuestras fortalezas. Y esto me parece muy importante, porque todo lo que ha sucedido dentro de nuestra vida nos hace crecer como persona. Me he saltado una, es comprender al opresor. Y esto en psicología se llama empatía. Decían antes, aunque ya no se utiliza en las nuevas corrientes, es decir, ponerme en los zapatos del otro, ya no, porque no es posible. Yo nunca voy a poder estar en el zapato del otro. Yo tengo mis propios pensamientos, mi propia idea, mi propia formación, no lo podré hacer, pero sí puedo crear empatía, ¿verdad?, de acuerdo a mis recursos, para saber lo que el opresor tiene, lo que está viviendo. Aquella mujer, ¿verdad?, que decía, pues hay una situación complicada en la vida. Mi hija me dice que por qué me dejo maltratar por mi esposo. Entonces yo le dije, Dios a mí me puso aquí, y especialmente ante la situación que está viviendo tu papá está atrapado por un demonio, así le dijo, y ese demonio es la lujuria. Pero con paciencia, con amor y perdonándole, yo voy a ayudarlo a que salga de ese problema. Aquella mujer pudo empatizar y darse cuenta de lo que estaba construido aquel hombre. Cuando nosotros vivimos ese proceso del perdón, nos damos cuenta de lo que está construido y cómo está construido, formado aquella persona. Y por eso me doy cuenta cuánto daño me ha hecho y cuánto daño sigue haciendo en el mundo. Por eso ahora, en torno a las etapas auténticas del perdón, pues hay que tener en cuenta lo siguiente: saberse digno del perdón. Todos nosotros nos equivocamos y por lo tanto tenemos que comprender a las otras personas que son dignas del perdón, como yo también lo soy. Dejar de obstinarme en perdonar, es cierto, tengo que perdonar, no. El perdón viene como un don y un regalo, pero es necesario crear conciencia. Y ahora, casi terminando y cerrando este taller, en estas etapas auténticas del perdón hay que decir que hay que abrirse a la gracia de perdonar, abrirse a esta gracia. Por mí, Señor, que aquella persona que me ha dañado reciba los peores castigos que vienen del infierno. Por mí, que aquella persona se pudra. Por mí, que aquella persona, ¿verdad?, le caigan todas las calamidades, que aquella persona desaparezca, que tenga la muerte más peor. Esa es la parte humana. Pero cuando nos abrimos a la gracia de perdonar, mis hermanos, la palabra de Dios toma el primer lugar. Orar por mis enemigos. Yo te pido por esa persona que me ha dañado tanto, por esa persona que me sigue dañando, por aquella persona que me ha pisoteado, que me ha ridiculizado, aquella persona que en el pasado me aplazó, aquella persona que destruyó mis proyectos, aquella persona que me arrebató, aquella persona que me quitó, aquella persona que me ultrajó, aquella persona que se burló de mí, que me chantajeó, aquella persona que me usó, aquella persona que no me comprendió. Yo te pido, Señor Jesús, que tengas piedad y misericordia de esa persona, que la ayudes, que le sanes, que le hagas sentir tu amor,
y tu misericordia. Y quiero terminar con esta anécdota. En esta ciudad en la que vivimos, Puebla, hay una inseguridad terrible. Los coches alrededor de nuestros templos son saqueados continuamente. No es fácil, ¿verdad?, decir voy a este mandadito y dejo mi coche ahí un momentito, ¿no? Inmediatamente habrá alguien, hay asociaciones, situaciones complicadas, realmente organizadas, porque una llanta la quitan, no sé, en cuestiones de segundos. Creo que hay que estar practicando, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque en una ocasión que fui a hacer una bendición, dije una bendición 10 minutitos, llegar a hacer la oración necesaria, y bueno, por las actividades muchas veces anda uno de un lado a otro. Apenas había yo entrado unos cuantos minutos cuando alguien dijo: oiga, ¿de quién es el coche gris que está allá afuera? Y como que en mi corazoncito sentí como que algo había pasado. Y le digo: es mío. Dice: padre, ya le robaron 2 llantas. Ni siquiera una, 2. En cuestiones de minutos. ¿Qué podía hacer? Terminé, salí. Mi preocupación podría ser la de usted también. 2 llantas. Nada más tengo una llanta de refacción. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me lo llevo? No lo puedo dejar aquí. El día de mañana ya no voy a tener ni motor, ¿verdad? Y en ese momento sí me enfadé por la situación que se vive de inseguridad. Entonces entre los vecinos fueron uno u otro que no le quedaba ninguna llanta, hasta que una llanta, pero un poco gorda y grande, fue la que embonó ahí entre los birlos. Mi coche quedó como cuando trae uno, ¿verdad?, lodo en el zapato, pues se siente uno que camina, uno grueso, ¿no? Iba yo camino a mi parroquia y me vino a la mente lo siguiente. Dije: estos desdichados, cuánto mal hacen. Junta uno ahí su dinerito para poderse comprar algo, ¿verdad? Imagínense los que le saquean la casa, qué sé yo, y como que me puse en lugar de todas aquellas personas que les cometen robos. Y en ese momento, ¿verdad?, me acordé de un acontecimiento que me contaron de una comunidad donde, por una situación conflictiva, al párroco, ¿verdad?, que quería poner la Virgen que estaba en el centro del templo, la quería llevar a un templo mucho más grande, donde la Virgen tuviera mayor, ¿verdad?, veneración, y la gente como que se abalanzó y salió, ¿verdad?, para decir: es que le quiere llevar nuestra imagen. Y entonces el padre dijo: esperen, le quiero explicar. Nada, no le dejaron explicar. Y en ese pueblo se cosechaba el tomate y la gente le tiró los tomates al sacerdote. Se cuenta que el sacerdote maldijo a aquel pueblo y a partir de ese momento no se cosecha ni un tomate, la tierra no da. Y se me vino a la mente que la maldición que un sacerdote puede dar puede causar mucho daño, de acuerdo a esa experiencia. Y entonces dije: este es el momento, ¿verdad? Y voy a empezar a maldecir a estos que hacen daño a la sociedad. Pero el angelito que tiene uno del otro lado derecho me decía que es la voz de Dios, la voz de la conciencia. Dios no te concedió el don del sacerdocio para maldecir, te concedió el don del sacerdocio para bendecir. Así que en este momento lo que vas a hacer es bendecir a todas aquellas personas que hacen mal, pero especialmente a estos que te robaron tu llanta, porque mi coche iba, ¿verdad?, de un lado al otro, así como bamboleándose. Y en ese momento
empecé a pedir por estas personas que habían robado las llantas de mi coche. Y le empecé a pedir muchas bendiciones a Dios para ellos, pero recuerdo muy claramente que pedí para ellos conversión. Con esto quiero terminar. Estando en el confesionario, se acercó un hombre. Me dice: Padre, vengo a pedirle perdón, porque yo soy uno de los que le robaron las llantas, pero vengo arrepentido y a partir de este momento yo ya no me voy a dedicar a este tipo de acciones. Quiero ser un hombre de bien. Cuando nosotros pedimos, mis hermanos, por aquellas personas que nos hacen daño, algo sucede en el universo y en el mundo. Algo sucede en el interior de la persona que daña continuamente, y esto se llama conversión, y es una luz de Dios que se manifiesta de una manera muy plena en aquella persona que hace mal, porque internamente aquella persona está mal, y yo deseo el bien para todas aquellas personas que están mal en su corazón y que hacen tanto daño. Por eso precisamente abrir este taller del perdón a todas las personas que quisieron precisamente aceptar la invitación y dar un clic para poder conectarse. Porque yo sé, mis hermanos y mis hermanas, que a lo largo de estos 3 días las cosas han cambiado en el pensamiento. Hay nuevas ideas, hay nuevas formas de entender precisamente el perdón. Y yo sé que usted quiere ser una persona redimida, una persona libre, una persona sana, una persona feliz, una persona que tiene paz, una persona que tiene estabilidad, una persona que sabe dejarse ayudar y que va a ayudar a otras personas. Dios cambia y transforma, y esta vida y este mundo tiene que ser transformado, y parte de esta transformación es el perdón que le podemos otorgar a nuestros hermanos, es el perdón que nos debemos de otorgar a nosotros mismos, y es la reconciliación que debemos de tener con Dios. Pues así, mis hermanos y mis hermanas, el perdón es decidirse también a abrirse a la gracia de Dios. Esta frase quedará para usted como de tarea. En las etapas del perdón también es decidirse a acabar con la relación o renovarla, efectivamente. Si aquella persona me está haciendo mucho daño, yo no voy a permitir más que me haga daño. Pero si aquella persona se arrepiente, puedo renovar esta relación, porque toda la persona tiene derecho a un cambio y a una nueva oportunidad. El día de mañana, mis hermanos, terminamos nuestro taller con algo muy importante, una oración de sanación interior delante de Jesucristo, nuestro Señor sacramentado. Los espero a todos ustedes a las 8 de la noche para que podamos participar de esta oración. Deje todo lo que tiene que hacer y dedique solamente este tiempo para estar delante de Jesucristo, nuestro Señor sacramentado. A mí me ha dado mucho gusto participarles de este taller. Pido perdón por todas las fallas técnicas que hoy hemos tenido por las redes sociales, pero gracias a Dios nos recuperamos y salimos adelante. Esas son precisamente las satisfacciones de poder participar con también la disposición de cada uno de ustedes en este taller del perdón. Padre Mariano Montes Huerta, párroco de la comunidad de Santa Teresita del Niño Jesús en Puebla, México, y coordinador general de la Dimensión Familia de esta Arquidiócesis de Puebla. Mañana los espero a las 8 de la noche. Les doy a todos ustedes la bendición.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un saludo, una feliz noche para todos y Dios los bendiga.